Bueno, hoy estamos con Alexia Keglevich. Ella es una emprendedora, una líder, una historia de inspiración para mí, alguien a quien admiro y sigo hace años. Alexia fue CEO de Asiscard, trabajó en Banco Río en su edad temprana. em, y bueno, hoy lidera Pax, que es una empresa líder en seguro de viajes. Eh, Alexia, muchas gracias por estar acá, por tu tiempo. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo va tu día? Bueno, gracias Fran por la introducción. Veo que estudiaste bastante. Así que bien, todo bien. Acá, eh, como vos decís, en mi nuevo sueño, en mi nuevo emprendimiento y yéndole para adelante. Como siempre. ¿Quién es Alexia? Me gustaría preguntarte quién es Alexia para el que está escuchando del otro lado, la que está escuchando del otro lado. ¿Quién es Alexia? ¿Qué es lo que hace su vida? Eh, ¿Y en qué momento de tu vida estás hoy? Uf, qué fuerte. Alexia hoy, bueno, mamá de Macarena y Federica, esto siempre lo quiero poner como primera, digamos, título, ¿no? Primero soy mamá, eh, pero siempre fui una mamá muy trabajadora y muy activa, muy inquieta, muy rebelde. Empecé a trabajar a los 16 años, así que imagínate, y en el medio todavía estaba en el colegio y después hice mi facultad y seguía trabajando y después terminé mi facultad y seguía trabajando y bueno, siempre fui muy trabajadora. Y hoy me encuentro en un periodo donde mis hijas están grandes, de hecho una vive en Estados Unidos y la otra vive en Londres. Eh, en el medio de la pandemia recibí una noticia bastante desagradable donde me despidieron de mi trabajo de casi toda la vida, de más de 32 años, de la empresa que fundó mi padre en su momento. Y bueno, en la vida, justo, en la vida justo me dio algo inesperado, como a mucha gente, y me tuve que reinventar. Me reinventé con 52 años y creé mi propia empresa, Pax, que quiere decir paz, porque justamente es parte de los valores que yo trato de pregonar desde siempre, ¿no? Entonces, Paz y Pax lo que hacen es cuidar a la gente, cuidar a los viajeros especialmente, pero además tiene como compromiso ser una empresa con impacto social. Genial. Yendo un poquito, Alexia, a tu niñez, vos comentabas en una charla que bueno, tus padres no estaban juntos, tenés una sola foto de tu familia como toda junta. También, bueno, mencionabas un poco que tu padre se casó con una persona alcohólica y tu madre con una pareja esquizofrénica. Eh, yo creo que hay algo muy interesante. El otro día escuchaba una charla de un ex agente de la CIA que trabajó 12 años y él decía que eh, a ellos los entrenan en base a un research que hicieron que dice que high performers, la gente como más crack, tiene traumas en la infancia. Entonces, es eso algo que un research, si no me equivoco, es de Harvard, en base a lo que trabajan ellos. Entonces, nada, te quería preguntar cómo fue tu niñez, qué es lo que te acordás de tu niñez. Eh, Bueno, nada, bueno, sí. es interesante lo que decís. Tuve una niñez bastante eh, disruptiva y diferente a mi niñez fue en los 70, ¿no? Entonces en los 70 no existían padres separados y yo los tenía. En los 70 las familias eran muy bien constituidas, o por lo menos en el exterior, en la cáscara, ¿no? Y bueno, yo no recuerdo tener a mis padres juntos y recuerdo, digamos, el segundo matrimonio de mi mamá, que como vos bien decís, se casó con un esquizofrénico violento y
segundo matrimonio de mi padre, que se casó con una persona alcohólica. Entonces, y volviendo a esto que tal vez este informe de la CIA, ¿no? ¿Qué fue mi infancia? Mi infancia era un momento donde vivía de lunes a viernes en la casa de mi madre y los fines de semana en la casa de mi padre, en una permanente tensión, si se quiere decir. Entonces, cuando iba a los juegos, ¿no? En ese momento mucho se hacía en la calle, sin internet, sin nada, uno tenía que tener una creatividad espectacular. Era el momento de disfrute pleno y donde era el aquí y ahora, sinceramente. O sea, yo recuerdo no tener preocupaciones de el volver a casa a las diferentes situaciones, sino el momento de mayor disfrute y de mayor creatividad y de compañerismo era estar en la calle con mis amigos. Entonces, mi infancia sí, hoy la puedo ver como traumática, pero te diría que en ese momento yo no la vivía como traumática, la vivía normal, ¿no? O sea, y esto también que se estudia mucho últimamente, cómo uno va normalizando, ¿no? Porque cuando uno está formándose, la personalidad se está formando justamente durante tu infancia, y bueno, hay veces que estás normalizando cosas que no son normales. Y creo que yo normalicé muchas cosas que hoy se saben que no están bien. Resiliencia, resiliencia. Sin lugar a dudas, eso te hace formar una personalidad diferente, creo. Y como vos bien decís, tal vez una personalidad donde se genera la resiliencia porque es una cuestión de supervivencia, definitivamente, ¿no? Hablando un poquito, Alexia, me parece súper interesante lo que me decís de supervivencia. Mencionabas también un poco esto de masculinizarse por el hecho de quizás ser la hija de tu padre, que era, bueno, fundador de la empresa, mujer quizá en un mundo machista en ese entonces, que, bueno, todavía lo sigue siendo en algunos aspectos, pero ¿qué sentiste en el momento que tu papá te dijo, no puedes trabajar, tenés que ir a cocinar? Eh, ¿Y lo sentiste después, desde otro lado, como trabajando en otros lugares? ¿Se te volvió a repetir esa situación? Bueno, en realidad creo que esa parte ni la escuchaba. Yo ya en mi adolescencia, yo soy una tenista frustrada, quería ser tenista, así que estaba metida en el deporte y entrenaba como loca. Y una vez me, me hice un esguince, entonces tuve que parar, ¿viste? ¿No? Entonces el cuerpo paró y, y yo dije, bueno, no puedo parar, así que voy a ir a trabajar. O sea, en vez de ir a entrenar, voy a ir a trabajar. O sea, así fue que empecé a trabajar, aún yendo al colegio, y, y no paré, y empecé a trabajar en un lugar que nada que ver con mi padre. Y un día lo llamé y le dije, mira, empecé a trabajar, pero ¿cómo vas a trabajar? Vos justamente tenés que estar en la cocina, o sea, ¿qué significa? O estudiar maestra jardinera, que era en ese momento todo lo que las mujeres estudiábamos en esa época cuando salían del colegio, ¿no? Eh, y yo en ese sentido soy taurina, ¿no? Cuando sé lo que quiero, no hay nada que me va a detener. Y seguí trabajando definitivamente hasta que un día mi padre dijo, bueno, contra la taurina no se puede. Y ahí fue cuando él me dijo, bueno, si vas a trabajar, prefiero que trabajes conmigo. Así fue. ¿Qué diferencias ves, un poco hablando de esta expansión de la que te encargaste vos de Asis Cardenasia? ¿Qué diferencias ves entre un poco el mundo occidental, te diría, y Asia? Yo he vivido en Emiratos Árabes, bueno, ahora estoy en Rusia, y la verdad que hay una mentalidad totalmente diferente, súper. La ideología, incluso la historia está contada de otra forma. Lo que allá es verdad, acá es mentira, y al revés, la cultura. Entonces, ¿qué diferencia ves eh, y cómo impacta en tu negocio hoy, por ejemplo? Y a nivel personal, obviamente. Mira, desde chica fui viajera, ¿no? O sea, como soy hija de
italiano, italiana y húngaro. Toda la familia estaba en Europa, con lo cual desde muy chica tuve la mente abierta a nuevas culturas. Eso para mí es clave, ¿no? A la hora de entender el mundo de una manera con la mente abierta. Lo que vos decís, que cuando yo tenía 24 o 25 años, me tocó ir a abrir a países musulmanes, ¿no? Una representación. Y en esa época no había ni internet ni nada, se hacían las citas por fax, que mucha gente de tu edad no debe saber ni siquiera lo que es, pero uno hacía las citas por fax y se tomaba un avión de 27 horas, en ese momento era el Malaysian Airlines que hacía Buenos Aires, Cape, Johannesburg, Kuala Lumpur, y caía y decía, bueno, el miércoles a las 10 de la mañana en Kuala Lumpur me va a atender Tunku Iskandar y ojalá me atienda, porque 2 semanas antes me había escrito un fax diciendo que me atendía. Entonces, imagínate en esos años, en los 93, 4, 5, ¿no? Todavía recién se había caído el muro de Berlín, recién no se hablaba mucho de los países y las diferentes culturas. Lo cierto es que uno llegaba a los países musulmanes como mujer y veías el choque cultural enorme, ¿no? Entonces, cosas que no se podían creer, como yo mujer, que todavía era un momento súper, inclusive en los países occidentales, machista, ¿no? El mundo laboral a ese nivel ya era totalmente machista en cualquier parte del mundo. Llegar a países musulmanes donde vos veías a las mujeres totalmente tapadas, pero felices, te tenías que entender, ¿no? Qué cosa rara, ¿no? O sea, la diferencia, ¿no? Y después entender que eso es muchas veces cultural. Y de vuelta, normalizar cosas, ¿no? Desde pequeñas que si nadie te las cuestiona o si uno mismo no las cuestiona, pasan, ¿no? Entonces, nada, llegar a países musulmanes, y vuelvo a repetirte, en ese momento, no sé, te hablo de Indonesia, te hablo de Malasia, te hablo de Tailandia, te hablo de Singapur, que digamos era bastante occidentalizado dentro de todo, Taiwán, nada, son experiencias que bueno, también te hacen más resiliente, porque claramente llegaba una mujer a reuniones donde habían 20 personas que claramente ahí veían a la mujer totalmente inferior, ¿no? Desde todo punto de vista. Y tratar de que se te tome como un igual era muy, muy, muy difícil. Muy difícil. ¿Cuán fácil, volviendo un poco a lo que mencionabas de los fax, enviar un fax y no saber si en 2 semanas te recibe Mohamed? Literal. ¿Cuán fácil crees que se volvió hoy a hacer negocios con todo este tema del, bueno, inteligencia artificial y todas las tecnologías que hoy hay? ¿Cuán fácil se volvió hacer negocios hoy? ¿Y cuán competitivo se volvió hoy? Porque cualquiera tiene acceso a armar un website, poner un checkout de pago y decir, te vendo este servicio, este producto. ¿Y cómo cambió tu mentalidad en toda esa transición que la viviste, bueno, en primera mano? Creo que en los últimos 10 años hemos evolucionado más que en los últimos 200 años. El cambio fue tremendo. Lo que vos decís es cierto, uno hoy tiene acceso al mundo completo haciendo una website y poder vender en el mundo completo, o sea, sin límites, sin fronteras, algo que antes, para abrir un país, había que viajar, hacer reuniones, presentar papeles, ¿no? O sea, eso, la globalización, si se quiere decir, ha generado muchísima apertura de los negocios, es mucho más fácil, definitivamente es mucho más fácil, que también genera otro tipo de desafíos, ¿no? De la misma manera hay mucha más competencia, hay mucho menos barreras de ingreso a los mercados, eso genera que haya incumbentes, digamos,
Antes en mi industria había 3 players, hoy hay más de 200 players, ¿no? Esto lo genera también el acceso a la tecnología, que vos bien estás diciendo. Antes, para tener una empresa seria, tenías que tener de repente oficinas físicas en cada uno de los países que uno quería estar, eh, y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Con los costos que eso conlleva, y empleados, y todo lo legalmente aceptable. Y hoy vos podés ser una empresa absolutamente global, y tener empleados remotos, que esto salió mucho post pandemia, ¿no? Que antes nadie sabía que era un Zoom, y en la pandemia el Zoom pasó a ser, digamos, la herramienta por excelencia de comunicación y de trabajo. No sé, antes de la pandemia los QRs no se sabían para qué se usaban, y hoy el QR es algo totalmente masivo, ¿no? O sea, y adaptarse a eso, ¿no? Creo que es una de las cosas que llevó a Pax a hacer este crecimiento tan abrupto y tan rápido que tuvimos, ¿no? Con tan solo 2 años, ¿no? Tomar esas ventajas y ponerlas en práctica rápidamente, o sea, en contra de, digamos, empresas tradicionales, pesadas, que se tardan en adaptarse a las nuevas normalidades, como se decía en plena pandemia, ¿no? La nueva normalidad. Bueno, la nueva normalidad hoy cambió 360 grados, definitivamente. Hace poco Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, dijo que pronto va a haber empresas de billones de dólares de 3 personas, ¿no? No sé si lo escuchaste. Que el punto está buenísimo, pero te hace cuestionar esto de... vos decías en tu charla que a los 42 años tu hermana, una de tus hermanas falleció, y ahí como que hiciste un clic y dijiste, no puede ser, esto no puede ser todo. O sea, no es solo dinero y revenue y todo, ¿no? Entonces, bueno, me quedó mucho esto de hacer un mundo mejor, y lo de un techo para mi país, el programa de ONG. Entonces, ¿cuánta esta cultura de armar una empresa con impacto y con crear un mundo mejor ayudando a otro se está perdiendo en esa ambición y en esa obsesión por la velocidad, ¿no? No, muchísimo. De hecho, yo creé Pax con tecnología de punta para acercar más a la gente y ser más humana. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, la tecnología hoy para mí nos ayuda a, por supuesto, dar un mejor servicio, pero lo que usamos bien la tecnología es para que justamente lo humano sea realmente más humano que nunca, ¿no? Entonces, pueden pasar empresas multibillonarias con 3 empleados. Yo no creo en que las empresas que no tengan lo humano como esencial y con impacto realmente hacia un mundo mejor, no creo que tengan futuro. Y creo que como líder llamo también a la reflexión a los líderes y a los líderes de opinión en esto, ¿no? O sea, la tecnología bien utilizada es maravillosa, la tecnología mal utilizada puede ser desastrosa, ¿no? Entonces, aquellos que tenemos la posibilidad de dar ejemplos, ¿no? O sea, y de ser coherente con los hechos, con las palabras. Siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Cuando todas las empresas decían, bueno, misión, integridad, valores, honestidad, Enron, todos quedaron en prisión, ¿no? Entonces, realmente ya no es el statement o el quote de los valores, sino realmente ser coherentes con esos valores y aplicarlos en cada paso que se da. Entonces, sí hubo un quiebre en mi vida cuando perdí a mi hermana en tan solo 4 o 5 meses, de una manera bastante abrupta, donde dije, esto realmente no puede quedar así, y me encantaría poder
ayudar y para un mundo mejor. O sea, no es solo trabajo, sino eh, que tener esas posibilidades. En ese momento era ya líder de la otra compañía, mucha gente me seguía, bueno, y había que dar el ejemplo y además siempre yo lo necesito, de hecho es mi pasión, ¿no? Ayudar. Casualmente toda mi vida trabajé en esto de ayudar y bueno, y me empecé a involucrar mucho especialmente en América Latina, que la conozco mucho y la viajé mucho, ¿no? En estas tremendas diferencias que hay, que a 20 minutos de tu casa, vos hoy estás en Rusia, pero yo estoy acá y a 20 minutos de mi casa todavía hay gente hoy en el 2024 que no tiene agua corriente. Es una cosa tremenda, ¿no? Y una vez que vos ves eso de frente, no podés darle la espalda nunca más, nunca más. Una vez que te diste cuenta, está ahí. Y cuando lo viste, tenés que actuar en consecuencia. Eh, entonces, desde ese momento comencé a ser muy activa, así una de las cosas que vos mencionaste, el tema de techo para mi país, construía más de 50 casas en toda América Latina, eh, ayudé mucho a mujeres, a empoderar mujeres, a trabajar en fundaciones que empoderaban a las mujeres de poblaciones vulnerables, a niños especialmente, que son las víctimas de todo este círculo vicioso que hay en el mundo, pero especialmente en América Latina. Y bueno, después cambié a Pax, o sea, creé Pax y bueno, y Pax se presenta como una empresa de corazón grande, justamente con esto que te estoy diciendo, ¿no? O sea, no solo es revenue, sino también ser ejemplo para un mundo mejor. Y cada vez que podemos, estamos ahí ayudando con poblaciones que no tienen nada que ver con nuestro target, que no tienen nada que ver con generar revenue, sino simplemente ser coherentes con lo que predicamos. Qué lindo y qué inspirador, de verdad. Mencionando un poco lo que vos decías de esto de practice what you preach, predicar con el ejemplo y de hechos, actuar. ¿Cómo identificás a un changer? Vos tenés un término en Pax que es changer, ¿no? ¿Cómo identificás un changer? ¿Y cómo identificás a alguien que no es un changer? ¿Y cómo lo incluís en la empresa? Y al otro, bueno, ¿cómo le decís que no? ¿Viste? Porque también es eso de saber con quién querés jugar y con quién no. Qué bueno que me recordás el Changer que está ahí, tiene como su tabla de los mandamientos, ¿no? El Changer es una persona que está permanentemente incomodándose, cuestionándose. El Changer quiere trabajar para un mundo mejor. El que no es Changer está contento con su status quo, digamos, está cómodo y va a fluir. El que es Changer está cuestionando y superándose permanentemente. El Changer tiene mejores actitudes que aptitudes. Para mí la actitud es más importante que la aptitud, porque con buena actitud aprendes todo. El Changer tiene su propósito claro, ¿no? Y siempre digo que el propósito, ¿cuál es el propósito? Que es una de las grandes cosas que hoy mucha gente no tiene su propósito claro, ¿no? Entonces hay una pregunta muy básica que yo digo cuando uno está buscando su propósito, ¿no? ¿Qué harías vos? ¿Qué harías vos? ¿O qué te hace feliz a vos? Y que lo harías sin cobrar dinero. Ese es tu propósito. Es tan simple esa pregunta y tal vez es difícil la respuesta, pero la pregunta es muy sencilla. Se te para el mundo, ¿no? Cuando haces eso, a vos vibrás y bueno, ese cuando te pase y puedas contestarte esa pregunta es que encontraste tu propósito. Y después el dinero va a venir solo. El famoso Ikigai, ¿no? Exacto. ¿Cómo haces para dar feedback de una manera honesta, como líder? Porque en Asiscar tuviste, si no me equivoco, 1.354 personas a cargo en 36 países distintos. Hoy no sé cuántos empleados tiene Pax, pero
pero ¿cómo te aseguras de que como líder das el feedback correcto y no el feedback para, eh, digamos, satisfacer a todos y quedar bien como la buena? En su momento, cuando tenía 1.300 y pico de empleados, los manejaba todos por WhatsApp. Tenía el WhatsApp de todos, absolutamente todos, y se manejaban por grupos. Yo soy experta en grupos de WhatsApp, donde muchas veces hacía la línea directa, o sea, te estaba hablando de países, 36 países diferentes, en idiomas diferentes. Entonces me acercaba muchas veces a los grupos de trabajo por audios o escribiendo, o que es mucho más cercano que un mail, definitivamente. O sea, yo no soy de dar, digamos, bajadas de línea por mail, para nada, sino justamente lo más cercano posible. En ese momento la WhatsApp todavía hoy es una herramienta de comunicación por excelencia, lo más cercana posible dentro de lo que es el ambiente laboral. Entonces, cuando yo veía que alguno del equipo, ¿no?, trabajaba o había algo que no estaba coherente, en general, o llamaba o mandaba audios y daba feedback de esta manera, de la manera más auténtica y genuina posible, ¿no? Y te podrás imaginar, Frank, que en mi carrera me ha tocado sacar un montón de gente, ¿no? Y hacer eso de una manera lo más humana posible. Eso también es algo importante, ¿no? Porque muchas veces uno tiene que tomar pésimas o dificilísimas decisiones. Como, viste, terminar con una relación que de repente querés personalmente a esa persona, pero esa persona no está rindiendo lo que debería, o tiene problemas con el equipo, que suele suceder muchísimo, y que en algún momento uno tiene que tomar decisiones en pos de, ¿no?, la compañía. Entonces, tener en claro, ¿no?, que esas decisiones son difíciles de tomar, pero hay que tomarlas. Hay que tomarlas, y cuando tomarlas, hacerse cargo uno, ¿no? O sea, en general hacerlo personalmente, ¿no? Y de la manera, te vuelvo a repetir, más humana posible, porque son situaciones que se viven, y, y siempre es bueno tener empatía con esto, ¿no? Así que el feedback siempre fue sumamente genuino. En general soy de dar feedback y dar muchas oportunidades y ponerme a coachear o a mentorear o a explicar lo que estamos buscando, ¿no?, en PAX en este caso hoy, y tratar de mentorear, ¿no? Tratar de mentorear lo máximo posible. Pero llega un momento que ya uno deja de tener ese control y pasa del otro lado, esto, lo que el changer, ¿no? Un changer que hace, toma el guante y se hace cargo y cambia de rumbo, por decirte, si hay que, digamos, hacer un cambio. El que no es changer seguramente se va a ofender o no va a estar, digamos, contento con ese feedback, y un changer en realidad debería estar contento con el feedback porque lo va a ayudar a superarse. ¿Se entiende? Perfecto. La última preguntita, Alexia, sé que te tenés que ir. Em, yo creo que hay dos motores, ¿no?, en la vida de todos, que son dos, el amor y el miedo. ¿Qué es lo que te genera más amor hoy y a qué le tenés miedo hoy en día? Te voy a contestar primero el miedo. El miedo es no atraer, que mi país no atraiga a mis hijas de vuelta a vivir acá en su hogar. Hoy es algo que me preocupa mucho. Me encantaría que volvamos a vivir todas en una misma ciudad, pero entiendo que bueno, también esto es parte del crecimiento que tienen. Te diría que, además de los miedos básicos de ver a la gente sufrir, especialmente a la gente que quiero, no tengo otros miedos más que esos. Y como vos bien decís, ¿no?, el miedo es lo contrario del amor.
Y si hablamos de Pax, Pax fue creada con mucho amor, muchísimo amor, donde después de situaciones que son ya de público conocimiento y demás, el haber podido transformar esas emociones negativas, ¿no? De miedo, de impotencia, de enojo, de, de todo esto que yo sentí cuando me despidieron, haberlo transformado hacia el amor y mi propósito y haber creado esto, ¿no? Esta compañía que en tan solo 2 años realmente marcó huella. Y cuando decimos hay un antes y un después de Pax, ¿no? Porque Pax mostró ahora cómo una empresa tecnológica puede ser absolutamente humana. Y eso me llena de orgullo, obviamente. Eh, Así que, y siempre digo, ¿no? Todo es, el amor siempre es la respuesta. Qué bueno escuchar. Gracias. Un libro que recomiendes al que está escuchando, al que está escuchando, un libro y una persona que te venga a la mente para seguir, para leer, quizá otro libro o simplemente Eh, Depende de qué busca esa persona, ¿no? Eh, que te haya marcado a vos quizá en esta búsqueda del propósito. Eh, bueno, En busca del sentido, sin duda, ¿no? De Viktor Frankl, me marcó muchísimo. Bueno, un montón de libros para mí, en su momento, mi ídolo en el mundo laboral, Richard Branson, me gustaron mucho, ¿no? Em, por supuesto, El poder del aquí y ahora, ¿no? O sea, es un libro que absolutamente todos tenemos que leer. Em, Tengo varios, así. eh, y si vos me decís gente que me haya inspirado, te podría decir la Madre Teresa de Calcuta, me parece algo absolutamente inspirador. Eh, Como mujeres, Michelle Obama también, y su libro también. Eh, ¿Qué más? Bueno, y admiro profundamente a mis dos hijas que salieron adelante de la manera que salieron. qué lindo, qué lindo. Bueno, gracias Alexia por tu tiempo, gracias por tu sabiduría. Eh, y bueno, espero que tengas muchos éxitos con Pax y nada, Bueno, la muchísimas mejor de las gracias. suertes. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Fran, y gracias por la oportunidad. A vos. Que estés bien. Cuídate, nos vemos. Chao, chao. Chau, chau.